Buen día, jóvenes. Esperando que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con el capítulo 6, que se refiere a la regresión lineal. Ya habíamos visto con ustedes, habíamos hecho en la anterior clase de Zoom una introducción a lo que es este capítulo, donde se les indicó que ahora vamos a trabajar con dos grupos de datos. Vamos a tener dos características y queremos saber si hay relación o no entre esas características, cómo es esa relación. Para ello tenemos, les indicaba, varias fórmulas, obviamente con la ayuda de su calculadora. Todo en este capítulo todo es un cálculo, es decir, todo es calculador en realidad, ¿no? Teniendo ya las fórmulas, todo es en plazo de datos y se va haciendo el cálculo respectivo. Lo primero que tenían que hacer, se les había indicado, era determinar la ecuación de regresión. Determinar o hacer la ecuación de regresión. También se les ha indicado que la ecuación de regresión es la siguiente. ¿No? Esta es la ecuación de regresión donde teníamos o sabíamos qué significa A, qué significa B, ¿no? En relación a intercepto B pendiente. También se les ha indicado X y E, ¿no? X variable independiente, Y variable dependiente. La importancia de saber por qué es independiente y por qué es Y dependiente, ¿no? Una vez que tienen los datos, se les ha indicado que tienen que determinar cuál es X y cuál es Y. Y de acuerdo a eso, se aplicaban las fórmulas de A y B que se les ha proporcionado y se halla una ecuación. De acuerdo a ello, en la clase que se hizo con el video, que también está en la plataforma, se halló la ecuación de regresión para un ejemplo que se les ha proporcionado, que se les ha dado. La ecuación hallada fue la siguiente. Menos A salió negativo, menos 15,617, más B vale 4,047, 4,047x, ¿no? Esa es la ecuación que se ha obtenido, de acuerdo a los datos que se les ha proporcionado. En relación al ejemplo que también se les ha dado. Una vez que se obtuvo esta ecuación, se les ha indicado para qué sirve esta ecuación, ¿no? ¿Para qué sirve? Habíamos indicado que les había proporcionado los datos de X y de Y. ¿Sí? Se les ha dado esos datos, X y Y, en relación a la edad y el peso de un grupo de cerditos, ¿no? Para este grupo de cerditos, que eran 11 datos, con esos 11 datos, aplicándoles las fórmulas respectivas para A y B, se logró obtener esta ecuación. Una vez que se hizo los cálculos respectivos, ¿no? Posteriormente, se les indicó que se debía hallar los Y estimados, es decir, usando esta fórmula, hallaron los Y estimados. También se mencionó que esta ecuación es una estimada, es la ecuación de regresión estimada, ¿no? Ecuación de regresión, pero estimada. ¿Por qué? Porque solo hemos trabajado con 11 datos. De acuerdo a esos 11 datos, hemos obtenido esta ecuación. Y se han hallado para cada X, para cada uno de estos valores de X, se han obtenido los 10 estimados, haciendo el cálculo en la
ecuación, ¿no? El primer dato para X es 8, por lo tanto aquí se reemplaza por 8. 8 por este valor, menos, porque aquí es menos este otro valor. Entonces aquí obtuvieron, para cada X, obtuvieron diferentes valores. También se les indicó que esta ecuación de regresión se utiliza para obtener datos intermedios. Acá. Bien, comenzamos aquí de 8, 10, 12, y vamos de 2 en 2, los datos. Dijimos que puedo hallar el valor de Y para un valor que no está acá. ¿No? Podríamos hablar, por ejemplo, 13, ¿no? Para 13 semanas. Buscamos aquí, no hay 13. Entonces, para tener el valor de Y, reemplazamos aquí el valor de 13. 13 se hace las operaciones y tengo un Y estimado. Es decir, estos son los Y verdaderos y estos son los Y estimados porque los estoy encontrando con esta forma. Para obtener estos Y estimados, ¿no? Y tener la relación. Eso es lo que se les había comentado en la clase de video. Se ha hecho hasta los 10 estimados. También se había recomendado que esta ecuación, si bien me sirve para hallar datos intermedios, puedo usar también esta ecuación para hallar datos 2 unidades menos del menor, es decir, que aquí comienzo con 8, puedo usar para 6 y para 7, esta forma, calcular el Y. Y aquí era hasta 28. Entonces puedo usar para calcular 29 y 30, ¿no? Pues para esos datos, tanto en inferior 2 unidades o al superior más 2 unidades, puedo usar esta ecuación, la ecuación que hemos encontrado. Pero no me sirve esa ecuación. Esta ecuación no me va a servir para calcular datos más de 5 unidades, es decir, digamos para 36. La semana 36 ya no se aconseja utilizar esa forma, ¿no? Porque ya va a dar mucho error. O para 2 semanas de edad, ¿cuánto pesan los cerditos? Tampoco ya se acepta utilizar esta forma, debido a que se va a encontrar mucho error los 10 estimados, mucho error, ¿no? Por eso es que nos recomiendan que usemos esta fórmula para datos intermedios o para 2 unidades menos y 2 unidades más. También, al tener los datos de Y estimados, habíamos comparado con los 10 verdaderos, ¿no? Estos son los 10 verdaderos, el peso. Se había hecho la comparación y se había visto que hay diferencia. Estos datos no son iguales, a pesar de que esto es peso y esto también es peso, ¿no? No son iguales porque estoy usando esta fórmula para hallar esto. Como no son iguales los datos, significa que existe un error de estimación de esa ecuación, ¿no? Tenemos un error de estimación. Y eso es lo que vamos a calcular ahora. Y vamos a pasar al punto siguiente. Y estamos en, si no me equivoco, 6,3. Es el error estándar. Error estándar. Error estándar de la estimación. Error estándar de la estimación. Vamos a calcular eso. ¿Por qué? Porque hemos visto que estos Y estimados que hemos obtenido con esta fórmula no son iguales con los Y verdaderos. Por esa razón, hablamos de que aquí, en esta ecuación, tenemos un error de estimación, un error estándar de la estimación. La fórmula para el error estándar de la estimación, estoy hablando de error estándar, entonces su símbolo es S.
esta es una S, aquí se pone y.x porque tengo dos variables. Aquí no se reemplaza nada. Todo esto es el símbolo del error estándar de la estimación. Todo esto. La fórmula está en una raíz. No hay que olvidarse. Al final sacar el resultado. La fórmula también todo está en términos de x, y sobre n menos 2. Ya, esa es la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a aplicar para calcular el error estándar de la estimación, ¿no? Esto en raíz, ojo, nuevamente, sí o sí tienen que tener la raíz, usar la raíz, la sumatoria de y cuadrado menos a por la sumatoria de y menos b por la sumatoria de x y todo dividido en n menos 2. N menos 2 porque tengo dos variables. Este 2 se refiere al número de variables con los que estoy trabajando. En este caso, x y y. Como tengo dos variables, entonces se pone aquí 2. Se resta a n y dos datos, ¿no? Observando la fórmula en la anterior clase, ustedes habían hecho, una vez que tenían x y y, habían calculado estos datos. ¿Sí? Tienen esta forma, no en este orden, pero ya tienen, se les ha dado los datos x y y, hicieron la multiplicación, hallaron x al cuadrado, posteriormente con esta fórmula hallaron y, ¿no? Los y estimados. Entonces, al observar nuestra fórmula, les decía, ya tienen el dato de A, porque aquí está A, sumatoria de Y, aquí tienen el dato de Y, tienen B, aquí está B, X y Y también tienen la sumatoria, N, número de datos, lo que nos falta es sumatoria de Y cuadrado. Entonces, a esta tablita le van a aumentar Y cuadrado. A ese dato, a esta tabla, por lo tanto, vamos a aumentar una columna que va a ser y cuadrado. Tenemos que hacer el cálculo ahora de y cuadrado. Esta y cuadrado se supone que es que cada dato de acá, cada uno de los datos que tienen ustedes, y lo tienen que elevar al cuadrado, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que calcular y cuadrado. Y vamos a anotar los datos para que no tengan dudas sobre el cálculo de desviación o error estándar. Aquí voy a anotar los datos de y cuadrado. Otra vez, cada uno de estos datos de y lo van a elevar al cuadrado. Ya no voy a copiar los otros datos por cuestión de tiempo. Y les voy a dar a los resultados. Para que puedan ustedes verificar en todo caso, ¿no? Les recomienda nuevamente que ustedes hagan el cálculo y verifiquen los resultados. Vamos anotando entonces los datos que se han obtenido de acuerdo al cálculo que hice. Vamos a terminar estos datos. 752203, 7926, 792634,
y 8241, 824101. Esperemos que no me haya faltado ningún dato. 3, 6, 9, 10, 11. Ya. Estos son los datos de y cuadrado. Necesito y cuadrado, la sumatoria, voy a sumar esto. Tenemos que trabajar con sumatorias. Aquí tengo el dato de 43, la sumatoria, 43, 27, 43. Ya. Ese es el resultado de la columna de y cuadrado. Una vez que ya tengo este dato, ya se hizo el cálculo, podemos reemplazar en la fórmula. Vamos a reemplazar en la fórmula para obtener nuestro error estándar de la estimación. Vamos a tener la raíz, sumatoria de y cuadrado acá, 43, 37,43 menos A. A para nosotros es negativo, menos 15, 617 por la sumatoria de y. La sumatoria de y lo obtenemos 629,52, 629,52 menos B. B es positivo, como es multiplicación, lo voy a poner entre paréntesis, por la sumatoria de XY. XY, 13.000, no me equivoco, 3.112,20. Ya. Todo esto son datos grandes. Todo esto sobre n menos 2. N sabemos que es 11 menos 2, por lo tanto va a ser 9, ¿no? Ya. Ese es el cálculo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer ese tipo de cálculo, haciendo las sumatorias, las restas, etcétera. Vamos a obtener un resultado. O tenemos que obtener un resultado. A veces, cuando el cálculo de estos datos es un poco grande y es moroso, cometen el error de no tomar en cuenta la raíz, ¿no? Puede ocurrir. Pero como ahora ya ustedes tienen unas calculadoras muy avanzadas, entonces lo introducen todos los datos con la raíz, etcétera, y van a tener directamente el resultado, ¿no? Y es más sencillo. Por lo tanto, acá tenemos que nos da 399. Ese es el resultado que nos da. La desviación estándar o error estándar de la estimación. Va a ser ese el resultado. Este dato se interpreta. Tenemos que interpretar ese resultado en relación al problema o al ejercicio. Decimos lo siguiente. Los pesos de los cerditos, se alejan en más o menos 3,99 o 991 kilogramos en relación a la recta de regresión. Aquí son kilogramos. Es decir, que cuando se recuerdan ustedes que hicimos ese en el capítulo 4, decíamos, se alejan en más o menos en relación al promedio. Pero como estamos ahora en regresión lineal, decimos que se alejan en más o menos 3,991 kilogramos en relación a esta ecuación, a la ecuación de regresión. Posteriormente, cuando haga el gráfico, voy a volver a mencionar esta parte para que quede un poco más claro, ¿no? Pero esa es la forma de interpretar el resultado, ¿ya? Se interpreta la desviación estándar o error estándar de la estimación.
información se tiene que interpretar. Bueno, pasamos ahora a otro punto, a otro coeficiente que también es importante determinar en el capítulo. Vamos a pasar a calcular el coeficiente de correlación. Entonces tenemos el punto 6.4, que es el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación se designa con una R minúscula. Coeficiente de correlación, algunos autores, tal vez también vi en algunas páginas de internet, que lo designan con una R mayúscula. Bueno, no hay problema. Puede ser R minúscula o R mayúscula. Eso ya depende de cada uno o del autor que nos esté tomando. Este coeficiente, el coeficiente de correlación, nos indica o mide, si quieren, mide el grado de relación o la asociación que existe entre las dos variables. Eso hace este coeficiente. Mide la relación o la asociación entre las dos variables. Pues con este coeficiente vamos a saber cuál es el grado de asociación, ¿no? Entre el peso y la edad, en el caso del ejemplo, ¿no? Si esa asociación o relación es muy alta, es nula, baja, etc. Eso vamos a saber con este coeficiente. Antes de dar la fórmula, lo importante también es mencionar lo siguiente, ¿no? Este valor de R, sí o sí, tiene que estar en este intervalo. R, el coeficiente de correlación, va de menos 1 a 1. No puede ser más de 1, ojo, tampoco puede ser menos de menos 1, ¿sí? Puede ser positivo o negativo, pero sin pasar de 1 positivo y no ser menor que menos 1 negativo. Eso significa que este valor de R va a estar o va a ser casi siempre 0, algo, que sea positivo o negativo, ¿no? En muy pocos casos 1 o menos. Una vez que se tiene esta R, se tiene que interpretar, sí o sí hay que interpretar el valor de R. Si yo tengo R, por ejemplo, me sale, y eso me sale 0,998, para la interpretación, esta R ya es 1, ¿no es cierto? Ya llega a ser 1 para interpretar. Y si yo tengo ese valor de 1, en este caso diré en la interpretación que existe una asociación, si quieren, existe una asociación perfecta positiva. Existe una asociación perfecta positiva entre las dos variables. Eso es lo que voy a decir. Si existe, si tengo este valor, ¿no? Que ya es esto 1. Existe una asociación perfecta positiva entre las dos variables. O también puedo tener lo siguiente. Me sale esto. En este caso ya va a ser negativo, ¿no? Si me sale 0,997, ya tengo el valor negativo, pero menos 1. Pues aquí también diré lo siguiente. Existe una asociación perfecta pero negativa entre las dos variables. Entre las dos variables, ¿no? O quizás tenga lo siguiente.
Esto directamente es cero. Si me da esto, ya que es cero, diré que no existe, ¿no? No existe asociación, no existe relación entre las dos variables. O diré que la relación o la asociación es nula. Si me da este valor, ¿no? Es nula. No hay relación, no hay asociación. Ahora, sí, les estoy dando estos 3 ejemplos de interpretación, lo que significa que no necesariamente ustedes tengan que ajustar su resultado a uno de los 3. No, eso no significa eso. Estos son ejemplos de interpretación. El resultado que ustedes encuentren, hallen, tienen que interpretar. No pueden directamente redondearlo a 1, a -1 o a 0, ¿no? El resultado que ustedes tengan lo interpretan, tomando en cuenta que si me sale 0 es nulo, no hay asociación, y si me sale 1 es perfecto. Pues ya tengo esta relación de 0 a 1 o de 0 a -1 también, y puedo darle una escala, ¿no? Para interpretar. Puedo, de acuerdo al resultado que tenga, me puedo dar una escala. Si, por ejemplo, me dan, obtengo lo siguiente, ahí tengo directamente 0,5. Pensando en que si 0 es nulo, 0 dijimos nulo, no hay relación, y este 1 es perfecto, ¿qué voy a decir con este 0,5? ¿Qué vamos a decir con ese 0,5? ¿No? En este caso diremos que existe una relación media. O también pueden decir existe una relación regular entre las dos variables. Relación media regular entre las dos variables. O si tengo esto, eso no es 0, ¿no? Esto no es 0, va a ser 0,1. Para su interpretación diré, existe una relación muy baja entre las dos variables, ¿no? O sea, no voy a decir que no existe relación, porque tengo 0,1. Es diferente al anterior caso que era 0, 0. Eso se van a ubicar. Entonces aquí va a ser, existe una relación muy baja. O también podría tener lo siguiente. Eso no es 1, ¿no es cierto? Esto no es 1, esto es 0,9. La interpretación podría decir lo siguiente, ¿no? De acuerdo a este dato. Puedo decir, si 1 es perfecto, no se puede decir acá, que existe una relación casi perfecta entre las dos variables. ¿Sí? Existe una relación casi perfecta entre las dos variables. Como se dan cuenta, jóvenes, vamos, de acuerdo a nuestros resultados, vamos dando una interpretación. Que no necesariamente lo van a ajustar a 1 que va a ser perfecto, o al 0 que va a ser nulo. Esa aclaración. El resultado que ustedes tienen que interpretar de acuerdo a lo que dijimos, ¿no? 0 es nulo y 1 es perfecto. Y se va dando una interpretación respectiva. Hacemos ahora la forma. Una vez que ya se les ha indicado sobre la cuestión de ED, pasamos a la forma. El coeficiente de correlación es igual, es un poco larga la fórmula, y todo nuevamente decimos que está en base a X100.
En la parte o en el denominador van a tener cuidado porque tenemos raíces. Esa parte hay que tener un poco de cuidado para no olvidarse cantidades. Y esta es la forma. Como ya les había indicado anteriormente, si alguien buscando el tema o encontrando el tema en alguna página de internet encuentra fórmulas que no van a ser tan largas o les parece más entendibles, más sencillas, las puede usar, ¿no? Pueden usar las fórmulas que les estoy dando o otro tipo de fórmulas que pueden encontrar en internet o en algún libro por ahí. Lo importante es, como siempre les digo, obtener los resultados, que deben ser los mismos, ya sea con una u otra fórmula, los resultados siempre van a ser los mismos. No puede haber una gran variación. Tal vez haya variación en algún decimal, pero tampoco esa variación va a ser muy significativa, como se dice, ¿no? Si estoy trabajando con dos decimales, tal vez el segundo decimal varíe, pero la parte entera y un decimal van a ser los mismos. Entonces no puede haber diferencia entre la parte entera, por ejemplo, usando una u otra forma. Esa aclaración, por favor, para aquellos jóvenes que quizás están trabajando por sí mismos, es decir, están con sus libros y demás, y no tienen tiempo de entrar a la plataforma o no están asistiendo a estas clases y no tienen estas fórmulas, pero sí tienen otras. De acuerdo al ejemplo que uno tiene que dar el mismo resultado, no puede variar. Y ya tenemos, por lo tanto, la fórmula de coeficiente de correlación. Observamos los datos o la fórmula, los componentes. Como les decía, todos estos componentes, todos estos, lo que nos piden estos valores, ya lo tenemos calculado. Ya tenemos en nuestra tabla. Y vamos a proceder ahora a reemplazar. Tenemos el valor de nuestros datos. Un ratito, por favor, voy a buscar. N, sabemos que es 11 datos. Sumatoria de X y es 13.112,4 menos. Sumatoria de X por la sumatoria de Y. Sumatoria de X tenemos en nuestra tablita 198 por la sumatoria de Y 629,52 dividido la raíz, ¿no? Tenemos dos raíces, otra vez, no tienen que olvidarse de las raíces. Raíz, otra vez, n es 11. Sumatoria de x al cuadrado, tenemos en nuestra tabla x al cuadrado, 4.004, menos la sumatoria de x es 198 al cuadrado. Esa es la primera raíz. Luego la segunda raíz, también n es 11. Sumatoria de y cuadrado, acabamos de hacer y. Tenemos ya en la tabla, o en la tablita, sí. Y al cuadrado es 43,77,43. Menos la sumatoria de y. Y para nosotros es, tenemos en la tabla, 629,52. Todo esto en raíz, ¿no? Ya hemos reemplazado, hemos reemplazado los datos en nuestra fórmula.
Recomendaciones, hay algunos jóvenes que lo meten directo a la calculadora y bueno, y sale el resultado. Va a depender mucho de la calculadora. Aquí tengo al cuadrado, no te olvides. ¿Mm? Solo es reemplazar. Hay que tener cuidado, les decía, con su calculadora. A veces sí se puede hacer, lo que les digo, ingresar directamente los datos y tener el resultado. A veces es bueno hacer por separado el numerador y el denominador, etc. Ustedes ya conocen o saben cómo van a manejar su calculadora. Una vez que ya tengo el reemplazo, las raíces, multiplicación de raíces también, algo importante que no tienen que olvidarse. Y tenemos como resultado acá 0,989. Por lo tanto, esto va a ser 0, haciendo el redondeo, 0,99. Ya haciendo el redondeo. Ojo. Esto no es 1, decíamos, es 0,99. Por lo tanto, tengo que interpretar este dato, ¿no? Si bien se acerca bastante a 1, pero no es 1. Ojo. Vamos a la interpretación. Si el 1 es perfecto, ahora pero tengo yo 0,99. Entonces diré lo siguiente, ¿no? En la interpretación diremos que existe una asociación, casi perfecta, positiva, entre, ahora no voy a decir entre las dos variables. ¿Por qué? Porque ya sé a qué se refieren las variables, ¿no? Ya sabemos con qué variables estamos trabajando. Si nos recordamos el ejemplo, diremos, estábamos trabajando con la edad y el peso de un grupo de cerditos. Entonces diré, existe una asociación casi perfecta positiva entre la edad y el peso de los cerditos. Esa es la interpretación en relación al problema o a los datos que se les ha proporcionado, ¿no? De esa manera se hace el cálculo de R, que es el coeficiente de correlación. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, jóvenes, lo puede hacer antes que se corte la clase. Mientras van pensando en su pregunta, la continuación de este capítulo, ya saben, lo voy a mandar a la plataforma como video para que tengamos o podamos avanzar en el capítulo, ¿no? No nos perjudiquemos. Otra vez, si alguien tiene alguna consulta, lo puede realizar. Aparentemente todo está claro, o hacen sus preguntas en la siguiente clase. Bueno, hasta acá entonces estamos con la continuación del capítulo y nos estaríamos conectando en la siguiente clase. Bueno, gracias jóvenes por su atención.